acusa a su iglesia, Martín Lutero, de salvación por obras y deja a la iglesia católica de Martín Lutero y empieza a trabajar de una manera intensa en su mensaje de justificación por la fe y empieza a generar un verdadero miasma, un tsunami en el mundo cristiano en aquel tiempo, una grandísima controversia. Y dentro de nuestra iglesia también un mensaje de justificación por la fe ha generado controversia. Nada más que la controversia fuera del mundo se generó en la Edad Media, hermanos míos, hace ya un buen rato. Sin embargo, la controversia dentro de la iglesia se ha generado de los 1980 a la fecha, teniendo su primer gran controversia en 1888. Algo especial hay en este mensaje de justificación por la fe, que el enemigo tiene un interés especial en esconder este mensaje de la mente de los creyentes. Algo tiene que haber diferente en este mensaje, aparentemente tan sencillo, tan simple, tan transparente. Eres justificado por medio de la fe. ¿Qué hay de problema con eso? El problema, hermanos míos, es que el mundo cristiano fuera de la iglesia sigue el mensaje de justificación por la fe a la mitad. Es decir, Martín Lutero, con todo el gran mérito que tuvo el inicio de su evangelismo con este mensaje, él nunca lo pudo entender en su plenitud. Y la razón por la que nunca lo pudo entender es porque la luz y el entendimiento que estaba predestinado para el pueblo remanente de nuestro Señor. Y el pueblo remanente de Dios no iba a nacer sino hasta después de 1798. Entonces no eran los tiempos de Martín Lutero, y no porque tuviera alguna mala intención, no eran los momentos. Sin embargo, hoy en día nosotros somos depositarios de una gran luz en cuanto al mensaje de la justificación por la fe y por lo tanto enfrentamos una altísima responsabilidad para que nuestras vidas las podamos vivir a la altura de este mensaje. Primeramente, queremos establecer por qué nuestra necesidad de la justificación. La justificación viene de justicia y cuando decimos que hemos sido justificados, resulta que hemos recibido una justicia. En este caso, la justicia de Cristo. Pero esta necesidad de justicia no es suficientemente importante a menos que nosotros entendamos la fuente de nuestra necesidad. ¿Por qué la necesitamos? Cuando estoy iniciando un estudio bíblico con una persona, normalmente uno de los primeros estudios es precisamente este, que entendamos nuestra necesidad de Cristo. Cuando hablamos de la necesidad de la justificación o de la justicia, estamos hablando de nuestra necesidad de Cristo. Y para entender nuestra necesidad de Cristo, es primeramente necesario que entendamos nuestra situación actual. De otra manera, yo nunca voy a poder desear a Cristo con todas mis fuerzas si no me doy cuenta de que lo necesito. ¿Cuántas ocasiones no hemos visto nosotros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en cualquier camino de la vida, no hemos visto a una persona donde todo el mundo sabe lo que necesita, que es obvia su necesidad y el principal interesado está totalmente desorientado, no sabe qué es lo que necesita y por lo tanto no lo puede encontrar? Si nosotros queremos encontrar a Cristo, si nosotros queremos tener el privilegio de entender y vivir el mensaje de justificación por la fe, tenemos que entender por qué lo necesitamos, ¿verdad? Así es que les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 14, y alguien que lo tenga, que lo lea fuerte, por favor.
Este es un poco más fuerte que el anterior. En el anterior se nos dijo que nosotros tenemos una naturaleza carnal y la ley tiene una naturaleza espiritual, pero aquí ya se nos dice qué es lo preocupante de lo que acabas de leer, Abisaí. Nuestra naturaleza. ¿Cómo somos en nuestra naturaleza? ¿Se han puesto a pensar en eso, hermano mío? Nuestra naturaleza tiene enemistad contra Dios. A menos que yo entienda eso, nunca voy a entender mi necesidad de Cristo. Jamás. Esté yo fuera o dentro de la iglesia, nunca la voy a entender. La otra vez me decía una persona que disfruta mucho comer cerdo y me preguntaba si yo lo comía. Yo le decía, no lo consumo, es un animal que no es limpio, le digo. No, me decía, pero estos cerdos son cerdos de establo, comen bellotas, los alimentan solamente con bellotas, ¿verdad? Es más limpio que otra carne que puedas comer. El problema, hermanos míos, no es lo que le alimenta el cerdo. El cerdo es naturalmente impuro, no es limpio, no importa si esté en un chiquero o esté en un establo. El problema es que presenta muchas dificultades la carne de una manera natural, ¿verdad? Entonces, igual nosotros no es cuestión de que, mira, yo tengo un buen trabajo, voy muy bien mi trabajo, voy a casa, no me voy de parranda con los amigos, yo estoy con la familia, yo estoy bien. Si estás bien, a menos que entiendas que de una manera natural tu vida, tus intereses representan una enemistad contra Dios. Esa es nuestra naturaleza. Así nacimos. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para cambiar nuestra naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a Efesios, al capítulo 2. Voy a leer los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios. Vamos a tener esta tarde, para el tema de justificación por la fe, 2 breves intervenciones, y en medio de estas 2 intervenciones vamos a tener un momento de oración. ¿Okay? Entonces, dice Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Me llama mucho la atención como Pablo dice aquí, habla en pasado, cómo estábamos muertos en nuestros delitos. Dice, cómo andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Es decir, que a Pablo le está hablando a una audiencia de quien espera un cambio en su estilo de vida. Pablo está predicando a una gente y les está hablando de lo que era su naturaleza en el pasado. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos nuevamente en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
El Señor nos habla por medio de Pablo de una naturaleza y de un estilo de vida que habitaba en nosotros antes de nuestro conocimiento de Cristo. Y ahora nos habla de personas que hemos sido predestinadas para buenas obras. Lo que sea que represente el mensaje de justificación por la fe, ciertamente me indica que hay una transformación de mi naturaleza, de enemigo de Dios a seguidor de Cristo, de que no puedo ni quiero guardar la ley a imitador de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Vamos con Colosenses 1:21, por favor. Quien lo tiene, que me haga favor de leerlo con fuerza. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Espera en este versículo, espera Dios un cambio en nuestra vida después de nuestra reconciliación. No nos dice en tiempo presente, tú que eres enemigo mío, te he reconciliado en tu enemistad conmigo. No habla así, dice tú que eras enemigos, ahora os he reconciliado. Quiere decir que después de la reconciliación ya no debe haber esta enemistad. Y si mi carne tiene enemistad con lo espiritual, significa que hay una transformación de mi naturaleza carnal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es entonces la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Cristo? Ya entendimos por qué lo necesitamos, porque en nuestra naturaleza somos enemigos en contra de Dios. ¿Y qué es esta cosa que tanto necesito? Vamos al libro de Salmos, por favor, y vamos a leer Salmo 119, 172. ¿Qué dice Salmo 119? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son la misma justicia. Muy bien. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Estamos tratando de entender qué es la justicia de Dios, qué es la justicia de Cristo. Y acá ya tenemos una pista. La justicia son sus mandamientos. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 51, versículo 7, por favor. ¿Qué es? Sí, Pata. Escuchen los que conocen la salvación, pueblo mío, a quien no teman las ofensas humanas, no tengan miedo a los vulgares. ¿Eso es Isaías 51, 7? Aquí dice, oíd los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre que estáis por sus justicias. De acuerdo. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Y el que conoce la justicia tiene la ley en su corazón. Y debe ser porque la justicia de Dios son sus mandamientos. El problema, hermanos míos, es que allá en los tiempos de la Edad Media, cuando hay una división fuerte en la iglesia popular, el problema es que se horrorizan tanto de las prácticas de salvación por obras que ellos observan en el seno de su iglesia, que queriendo separar de una manera definitiva su adoración de lo que es y era su iglesia, ellos tratan de hacerlo de una manera tan tajante que tratan de eliminar la ley de la vida de Dios, de eliminar la ley de la vida del pueblo de Dios. Y no es posible hacer eso. Por eso es que Martín Lutero nunca pudo entender la plenitud del mensaje de justificación por la fe, y solamente entendía la primera parte, que es Dios me salva de mis pecados, Dios me otorga el
ofrecer el mensaje de justificación por la fe y decir que la ley de Dios solamente es para los legalistas y que ya no tiene un lugar en el Nuevo Testamento. Porque la justicia, cuando a mí me dicen que soy justificado, lo que ocurre es que yo recibo la justicia de alguien, en este caso de Cristo Jesús, y la justicia tiene que ver con los mandamientos. Entonces ya empezamos perdiendo con 4 o 5 autogoles cuando yo quiero predicar el mensaje de justificación por la fe y quiero hacerlo eliminando la ley de Dios. Estoy metiéndome de una manera desordenada y desorientada a tratar de separar algo que es inseparable. No se puede separar. Vamos a continuar entendiendo esto de la justicia de Dios. Primera de Juan 5:17. ¿Qué dice Primera de Juan 5:17? Muy bien. Toda injusticia, dice, es pecado. Muy bien. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:4? Sé que muchos de ustedes saben esto de memoria. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Muy bien. Entonces, hermanos míos, 1 Juan 5:17 me dice que la injusticia es pecado. Y 1 Juan 3:4 me dice que el pecado es infracción o transgresión de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, nos lleva a esta conclusión. 1 Juan 5:17 me dice que la injusticia es pecado, y 1 Juan 3:4 me dice que la infracción de la ley es pecado. Si yo quito el pecado de allí, quito el pecado acá y quito el pecado acá, ¿con qué nos quedamos? La injusticia es igual a ¿qué cosa? La infracción de la ley. Cualquier niño, yo creo que de tercero de primaria para arriba, puede llevar a su lógica consecuencia este silogismo. Es demasiado sencillo, es una lógica muy simple, ¿verdad? La injusticia es infracción de la ley. ¿Qué es lo contrario de la injusticia? La justicia. ¿Y qué es lo contrario de la infracción de la ley? Entonces la justicia tiene que ser la obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo voy yo a hablar de la justificación por la fe al mismo tiempo que te quiero decir que los 10 mandamientos ya no están más vigentes? La verdad de las cosas, hermanos, es que es bien difícil encontrar a un cristiano sincero que te diga que los 10 mandamientos ya no están vigentes hoy día. Yo no conozco a ninguno de ninguna denominación. Lo que sí conozco es que tienen personas una disposición selectiva acerca de la ley de Dios. No nos dicen que toda la ley ya no importa, pero sí nos dicen que algunos mandamientos ya no están vigentes. Y eso me presenta un problema sumamente serio. Porque ¿quién va a tener la autoridad o la discreción para determinar qué mandamiento de la ley de Dios es bueno o no es bueno? En particular, la mayoría de las iglesias tienen un problema con el 4.º mandamiento. Entonces, tratando de quitar el 4.º mandamiento de su vida, prefieren decirte que eres legalista y que no debes de seguir toda la ley, cuando en realidad lo único que quieren decir es que el 4.º mandamiento no les gusta. El problema es que Santiago me dice que si transgredo un solo mandamiento, ¿soy culpable de qué? De haber transgredido todos ellos. Hay otras iglesias que no tienen mucha afición al 2.º mandamiento, que es el que habla acerca de las estatuas y de las imágenes, y el de no venerarlas y el de no adorarlas ni cosas semejantes. Entonces, hay algunos mandamientos que le representan problemas a ciertos grupos de personas, pero ciertamente nadie te va a decir
Un cristiano sincero no te va a decir que puedes tomar el nombre de Dios en vano, aunque normalmente la gente común vive tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? El no matarás, el no mentirás, el no cometerás adulterio. Ningún cristiano que se repite a sí mismo te va a decir que esas cosas ya no importan. En realidad, nada más lo que ya no importa para ellos es lo que no les gusta. Pero esta no es una situación a la carta. Nuestra relación con el Señor no es a la carta. No es qué quiero, qué deseo, qué prefiero. El Señor tiene pensamientos de paz y no de guerra para nosotros. Y el Señor tiene un plan especial y particular para cada uno de nosotros. Somos preciosos, cada uno de nosotros, en una manera muy única y particular ante los ojos de Dios. De una manera muy especial. No podemos nosotros tergiversar ni malograr los planes de Dios de esa manera. Entonces, hermanos míos, hasta aquí vamos a ver que nuestra necesidad de la justicia de Cristo es porque nuestra naturaleza es carnal, y nuestra naturaleza carnal en su estado original tiene enemistad en contra de Dios. Entonces tenemos que entender qué es la justicia. Y la justicia, la justificación de Cristo es la obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Cuando estamos siendo justificados, significa que Cristo nos está dando su perfecta obediencia a la ley. Eso significa justificación por la fe. Habla acerca de la ley. Entonces la justicia que me da Cristo es su perfecta obediencia. Por eso no morimos eternamente, porque Cristo nos da lo que nosotros no podemos hacer, que es una obediencia perfecta a la ley. ¿Se dan cuenta ustedes la contradicción del enemigo? El enemigo te da la justicia por la fe, pero te la quiere dar sin la ley. Pero si es la ley, la perfecta obediencia a la ley, lo que me justifica precisamente, eso es lo que yo necesito para no morir. Pero el enemigo es increíblemente inteligente. Me temo y me lamento, mucho más inteligente que cualquiera de nosotros. Entonces, el enemigo lo que quiere es eliminar a la ley del pensamiento del cristiano. ¿Por qué? Dijimos nosotros que el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces, si no hay ley, ¿qué cosa no hay tampoco? Pecado, ¿verdad? Y lo dice Pablo bien claramente, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, ¿cuál es mi condición? Si no hay pecado, ¿tengo una condición pecaminosa? ¿Cómo? Si no hay pecado. Y si no tengo una condición pecaminosa, ¿necesito a Cristo? Fíjense hasta la última consecuencia, hacia dónde nos lleva el plan del enemigo. Que el plan del enemigo pareciera ser, no, es que esto es legalismo y tú eres justificado por medio de la fe. Es la fe y el amor lo que importa. La fe ¿en quién? En Cristo. El amor ¿por quién? En Cristo. Y sin embargo es al mismo Cristo a quien Lucifer quiere esconder de mi vida cuando quita a la ley de en medio de mi relación. Ahorita vamos a regresar a hablar un poco más de esto. Vamos a tomar un breve receso.